Hola, muy buenas tardes a todos. Volvemos a un episodio más de Conociendo a, y hoy tengo una invitada muy especial que tiene muy poco de estar con nosotros en nuestra familia Iglesia del Rey, pero que es una persona muy llena de Dios porque Dios ha trabajado mucho en ella. Bienvenida, Sofi. Hola, gracias. Sofi, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo está usted en la Iglesia del Rey? La pastora empezó un proceso conmigo desde marzo del año pasado y desde ese entonces yo he querido venir a la iglesia, pero por diferentes razones decidí esperar los tiempos de Dios y oficialmente empecé a venir a la iglesia, ya a compartir con todos ustedes desde hace un año exactamente, desde agosto-septiembre del año pasado. Entonces quiere decir que usted seguía a la iglesia desde antes, eso es lo que nos está queriendo decir. Sí, yo me conectaba virtual. Virtual. Sí, no era tan divertido como venir, pero... Sí, pero la parte de ser comprometida no solamente con Dios, ¿verdad? Sino con la familia espiritual también, ¿verdad? Desde antes ya usted había entregado su corazón por ese lado, ¿verdad? Qué bonito. Sí, de hecho que en el campamento del año pasado yo participé bailando. Y fue como una de las primeras cosas que hice con la igle. Sí, fue muy chiva, me acuerdo. Bueno, algo que ustedes tal vez no conocen de Sofi es que ella había escuchado de Dios, pero no la manera en que usted conoce a Jesús hoy. ¿Quién era la Sofi de antes? Uy, bueno, yo crecí en una familia católica, súper religiosa y estricta con eso. Y yo servía en la iglesia católica y todo lo que me decía mi mamá. Cocinaban los turnos y todo. Una vez di una hamburguesa sin torta. Eso pasó como unos años de mi vida. Luego, cuando murió mi papá, incluso un poquito antes, yo ya venía como rejega. Cuando murió mi papá, yo me acuerdo como que me enojé con muchas cosas. Y dejé lo que estaba haciendo. Igual era media pandemia, entonces tampoco era como que podía hacer algo. Y yo había escuchado de Jesús, pero nunca lo había conocido. Como dicen Job, había escuchado de ti, pero no te conocía. Y bueno, la Sofía antes tomaba muy malas decisiones también. Que en esa fase en que murió mi papá y así, también decidí, por ejemplo, dedicarme al baile un poquito, pero no a la manera de Dios. Entonces por ahí si me ven, si soy yo, salgo en TikTok que hay en algunas cosas, no, y cómo es, yo se llevo mi vergüenza, queda para testimonio, pero sí, esa era yo, una persona muy triste. Y ahora que menciona eso, cuéntele a los muchachos y a la familia del Rey, ¿verdad? Porque, bueno, Sofi ahora es mentora también, ¿verdad? De los babies y también sirve en Next Gen, en Kids. Y ha estado trabajando con The Love, ¿verdad? También. Pero ella comenzó en la iglesia o entró en el servicio por medio del baile. ¿Qué hace Sofi entonces a través de eso? ¿Cómo comenzó el baile en su vida? Mi historia del baile es bien rara. Yo me acuerdo que desde siempre a mí me ha gustado bailar porque desde siempre he sido muy inquieta. Y mi tía, que era la que me cuidaba cuando estaba bebé, como que vio eso y me empezó como a enseñar a bailar. Toda la vida tuve el sueño de bailar, pero como crecí en una familia muy estricta, todo era considerado como un pecado, sobre todo porque tenía ahí tíos traviesillos que usaban el baile para cosas que no tenían que usarlo. Y solo era aceptado el ballet, por ejemplo. Pero, sí, algo más formal, algo más serio. Ajá, pero era muy caro, entonces no podía ir y también quedaba muy lejos de mi casa. Toda la vida yo pasé pidiéndole a mis papás que me metieran a clases y así. Hice como un poquito de baile latino y a los 16 años mi mamá tiene una lesión en la columna y empezó a hacer natación, y en ese mismo lugar había una profesora que daba baby ballet. Era para niñas de 3 y 4 años. Entonces yo empecé como mi carrera, digamos, ya en clases de verdad fuera de lo latino a mis 16 años con bebés, lo cual es muy curioso porque ahora soy mentora de bebés. Eso duró un año. Luego me dieron una beca en otra academia que fue un regalo de mi papá, un mes de ballet en otra academia un poquito más formal, ya con personas más grandes. Y ahí estuve como 7, 8 años y luego decidí empezar con una cosa que se llama popping, que es lo que más me gusta, que es lo que hago actualmente. Hace alrededor de 2 años que, bueno, ahí fue como empezó esto de la iglesia también. O sea que usted llegó a la iglesia a través de ese popping, cuente por qué, sí. ¿Verdad? Porque tal vez la gente escucha, algo muy parecido a un podcast que hubo anteriormente. Sí, bueno, yo llegué a la iglesia por Alonso. Yo, bueno, sigo siendo su estudiante.
Y fue muy curioso, una vez en uno de los ensayos, yo creo que Dios todo lo hace perfecto, me dio como un ataque de ansiedad, no podía bailar, y solo estábamos él y yo, nadie había ido ese día. Y yo no podía bailar, no podía, y él, bueno, como que ahí me ayudó, me apoyó, y en ese momento, Dios le reveló algo que estaba pasando, o que yo había pasado cuando era una niña, que es que yo sufrí un abuso sexual del cual yo no recuerdo, y yo ahí me quebré, y él me llevó a Jesús, y ahí fue cuando yo conocí a Jesús en enero del año pasado. Muy bonito, y creo que esa es una parte un poco vulnerable de lo que ustedes, ¿verdad? Para que la iglesia pueda ver, ¿verdad? Los milagros, transformaciones, cosas nuevas que hace Dios en las vidas de las personas. Quizás no han escuchado todo su testimonio porque no podemos hablarlo todo aquí, pero es algo que tal vez pueda ayudar a que los muchachos, niños y la iglesia en general pueda acercarse a usted de una manera un poco más, podemos decirlo, íntimo, ¿verdad? Porque es familia, ¿verdad? Y ya no tanto como Sofi, ¿verdad? Y sé que se llama Sofi, ¿verdad? Y esa es la idea, Sofi, de que usted viniera aquí hoy, ¿verdad? Porque tal vez, como les digo a otros, durante el servicio usted no se acerca a todo el mundo a hablarle, ¿verdad? Y es un poco difícil, pero acá podemos tomar ese tiempo. Sofi, usted no solamente es mentora y es bailarina, ¿verdad? Es una artista bailarina, sino también tiene una profesión. Sí, yo soy ingeniera. ¿Le gustan los bichos? Me gustan los bichos. Estudié ingeniería en bioprocesos industriales, que es como una parte también muy bonita que Dios puso en mi corazón, que en poquitas palabras, ahora que conozco a Jesús lo entiendo, es traer como el diseño de Dios a la parte física, natural, de entender la alimentación. Los bichos es porque mi carrera tiene que ver con las cosas vivas también. Estudié eso, pero ahorita me dedico a ser ingeniera de calidad del diseño en una empresa de dispositivos médicos. Vamos a irnos un poco más profundo, Sofi. Ok. Está bien, está lista. Sí. Ok. Sofi, ¿usted puede compartirnos a la iglesia, a todos los que estamos viendo, algún momento de su vida en que usted dice, ahora que veo que tengo a Jesús, Él me fortaleció ahí, no lo hice sola, a pesar de que tal vez usted hace poco tiene una relación con Dios, aún en ese proceso usted se dio cuenta que no estuvo sola? Bueno, puedo contar un poquito del baile, aunque he sido bailarina ya muchos años, ya llevo como 11 años de ser bailarina desde ese primer momento que me metí con Baby Ballet. Lo que era hacer una coreografía enfrente a las personas, un proceso largo, perdí el miedo y eso en realidad me ayudó en la vida para muchas cosas, como para poder hablar en público y así, antes no podía. Había algo que me daba mucho miedo y era una cosa que se llama freestyle, o traducido se llama estilo libre, que es básicamente bailar como usted es. Pero si usted no conoce a Jesús, ¿cómo va a hacer eso? No hay identidad, no hay... Ajá. Y a mí me daba mucho miedo hacer eso. Y me encanta todo lo que... Yo me veo así muy tierna y todo, pero a mí me gustan todo lo que son las batallas y así. Y se transforma, sí, Sofi. Yo me transformo. Toda la dulzura se vuelve transformada. Ah, sí. Y a mí me daba mucho miedo, pero siempre me encantó, pero yo no quería. Y con Alan era una lucha constante, porque como él es el director, yo le decía, no, yo no quiero. Y casi que, de verdad, iba de las mechas. Ajá, pero con Jesús tomé la decisión de hacer las cosas que él me pedía que él hiciera, y yo descubrí que muchas cosas eran las que yo amaba, porque eso era también llevar luz a las demás personas. Entonces, mira, esto es como un ejemplo, porque han sido muchas cosas, pero el que se me ocurrió fue ha sido un proceso que la gente dice, pero es de cualquier cosa, tal vez. No es nada, sí, pero todos tenemos una forma de ser que es diferente. Y eso también me ha servido para también cosas personales, enfrentar batallas que tal vez no son contra otro bailarín, porque en realidad la batalla es contra sus miedos, pero digamos que contra otro bailarín, sino batallas internas, porque uno sabe que si Dios está ahí conmigo enfrente de las demás personas, con algo que me pone vulnerable, va a estar conmigo en todas las situaciones. Excelente. Sofi, hablando hacia los muchachos, ¿verdad? Porque bueno, está la iglesia en general viéndonos, pero el enfoque de nuestro podcast es que padres nos ven a través del programa, entonces sepan quién está mentoreando a sus hijos, ¿verdad? Son personas con procesos, personas que están siendo formadas, personas que están siendo moldeadas, discipuladas, ¿verdad? Y que no están ahí porque no hay campo, entonces no hay quién, entonces hay que poner en ese campo a alguien, ¿verdad? Sino que es alguien que de verdad
sabemos va a sembrar y va a hacer crecer a ese muchacho. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a los muchachos, a los niños, verdad, que tienen un poco más de conciencia para ver el programa, de cómo empezar o ser, verdad, esa persona que Dios diseñó? Porque usted no lo entendía, usted no lo sabía, usted nunca se imaginó poder ser tan espontánea en esas cosas. ¿Qué consejo les daría usted a ellos para que se descubran, verdad, en ese sentido? Yo creo que en mi proceso, es que yo llevo 1 año y medio de proceso. Y en mi proceso, al inicio, no sé, creo que me daba como mucha curiosidad y me parecía muy lindo lo que era Jesús, pero no lo conocía. Y todo empezó leyendo la palabra y con los procesos de acá de la iglesia, que para los jóvenes serían como las clases tal vez que nosotros le damos, poner en práctica los consejos. Creo que así, yo soy una persona muy disciplinada. Cuando empecé con los procesos y aprendí la oración y así, yo lo hacía por disciplina, porque yo sabía que yo, y tal vez no sé si es egoísta, pero yo sabía que yo quería tener una mejor vida y que la que yo estaba teniendo no era. Y aparte conocí a una persona que es Jesús, que apenas si lo conocía, pero que como que yo sentía como una atracción hacia eso. Llegó un momento en donde yo pasé por una cosa que para mí fue muy dura y perdí muchos sueños, muchas ilusiones. Como que me fui en un hueco, yo se los he dicho así a los Next Gen, me fui en un hueco y ahí lo encontré realmente. Entonces, el consejo que yo les doy es que conocer a Jesús es una relación, y Él es el que nos da, y la relación con Jesús, el Padre, y nosotros con el Espíritu Santo adentro, todo es una relación y es lo que nos da identidad. Y es un proceso. Yo sigo conociendo a Jesús y creo que es un proceso eterno, porque Él es eterno. Y yo creo que es como ir siendo honesto y vulnerable con Él, para que Él revele quiénes somos y Él nos pueda ir despertando como eso que nosotros no conocemos. Y hay otra cosa que quiero decir, y es esperar los tiempos de Dios. Sería entonces no aparentar frente al quien ya nos conoce. Exacto, creo que. Y decidir junto a Él. Exacto, porque, o sea, es que a veces, y me pasó un día en el bus que yo iba enojada con Dios por algo, como resentida, pero yo por dentro decía, no, yo cómo me voy a resentir con Dios. Y yo sentía que Él me decía, no, dígame, yo no quiero, porque nada que ver. Y yo en el bus me quebré diciéndole algo que a mí me parecía injusto. Y fue ahí donde fui vulnerable, que yo recibí sanidad de eso que yo estaba sintiendo que no era justo, porque no le puse máscaras ni nada. Y desde ese entonces he sido todavía peor. O sea, soy muy honesta con Él, porque Él ya sabe. Eso es lo que, bueno, me identifico, porque uno tiende a ocultar, ¿verdad?, a todo el mundo, ¿verdad? Y piensa que con Dios es la misma historia, ¿verdad? Y Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, ¿verdad? Y como cuando lo confronta a uno y yo sé que no me quieres decir, pero esto es lo que pasa, y usted como, ¿qué, verdad? Pero es más bonito esa parte que usted está, ¿verdad?, tratando de explicar, y es ser tal y como somos, ¿verdad? No necesitamos ser como somos hacia el mundo, ¿verdad? Poner apariencias, sino ser lo que Él sabe que somos, ¿verdad? Es que Él ya sabe. Por ejemplo, en los devocionales de chicas que estamos haciendo ahorita, que hablamos del control, tal vez yo en un momento, porque lo del control yo lo empecé con ambas, yo le dije a Dios, es que yo no sé cómo soltar el control. O sea, eso era lo más honesto que podía salir de mí en ese momento. No sé cómo hacerlo, necesito ayuda. Y creo que es como que esa vulnerabilidad lo que de verdad abre el espacio a las relaciones, a la relación con Él. Y está científicamente comprobado que también a las relaciones con las personas, ser honesto y vulnerable hace que nosotros seamos nosotros mismos. Y ya nos pone en una situación en donde es como muy bonito, no sé, es como una situación donde yo realmente soy así y recibir ese amor de Él. Y es una práctica continua, ¿verdad? No es algo de que lo hice un día, otro no, 5 semanas sí, y luego las otras, ¿sabes?, 5 años, no, o sea, es un proceso continuo, ¿verdad? Que tal vez a ellos y a la iglesia en general se nos complica a veces, ¿verdad? Por lo tipo de personas que somos, ¿verdad? Que todo lo cuestionamos, ¿verdad? Sofi, ¿cómo vería o cómo explicaría usted, nos diría, cómo ve usted a las generaciones de nuestra iglesia? Yo los amo mucho.
Y los veo como bebés, niños, adolescentes, adultos mayores, con demasiado potencial, personas demasiado especiales, que tienen mucha luz para compartirnos entre nosotros y llevarlos y compartir a los demás. ¿Y para usted qué es la Iglesia del Rey? Mi familia. La familia que me recogió, a veces así lo digo. La familia que me recogió. ¿Cómo piensa usted que ha sido la Iglesia del Rey relevante para su vida? Es que yo digo que me recogieron porque a mí o sea, yo entiendo que a uno lo salva Dios, pero Dios utiliza personas que a uno lo sacan del hueco. Yo viendo estos devocionales y bueno, una película que vimos el sábado, yo decía, mi vida no iba para absolutamente ningún lado. Yo estaba vacía, llenaba vacíos con cosas que no tenía que llenarlos, y me hacía mucho daño a mí misma. Y eso, o sea, como que llegué a un lugar seguro, que yo sé que ninguna persona es perfecta, pero llegué a un lugar en el que en mi corazón yo siempre había soñado, un lugar en donde las personas quisieran hacer las cosas bien y con excelencia, y sobre todo, lo más importante, en donde el amor era lo que más abundaba, y no la parte como de ser juzgado por mí, porque es que yo llegué aquí, bueno, ya les podría contar el testimonio, pero sí, es que hay mucho que contar. Sí. Pero sí, yo me sentía amada y aceptada desde el primer momento, y eso fue lo que hizo que yo pudiera abrirme y que yo pudiera abrirme y contar mis cosas, hizo que Dios empezara a cambiar mi vida. Y ahora, aunque las situaciones en realidad siguen igual, puedo decir que sí, es desde adentro que ha cambiado, y eso mucho ha sido por el amor que yo he recibido de la iglesia. Muy bonito eso. Sofi, usted es una mujer muy soñadora. Sí. Siempre que conversamos, eso es algo que es un tema entre nosotras. Y quisiera que usted nos diga un sueño que usted ve para la iglesia. Uy, yo tengo uno para la iglesia específicamente. Cuando yo no he terminado de leer Hechos, así de bonito veo ese libro que yo no lo he terminado de leer porque me llama mucho la atención. Yo veo esta iglesia siendo la iglesia de Hechos, una iglesia de verdad en donde todas las personas se ayuden y se aman, y por eso empecé, por ejemplo, el catálogo de emprendimientos, porque si nos apoyamos desde acá, imagínense todas las cosas bonitas y todo el amor que podemos darnos entre nosotros. En Hechos las personas decían como que, no me acuerdo, vendían sus terrenos para ayudar a otras. No les estoy diciendo que vendan sus terrenos, pero a lo que hoy es que si todos nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo y entendemos que Él nos puso en esta iglesia por una razón, vamos a entender lo relevantes que somos para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo apoyando desde la ciencia y desde el arte. Otra persona tal vez es administrador y le puede ayudar a los demás, y eso va a ser porque al final Dios nos creó en comunidad. Sí, y yo hasta se me para el pelo porque yo sueño con eso, como que logremos entender eso tan bonito de la iglesia de Hechos y vivirlo a la manera de la iglesia del Rey, en donde cada persona única y especial aporta sus talentos para poder ser luz para el mundo y demostrar que el diseño de Dios, de la familia y de la iglesia es correcto y trae luz y las cosas bonitas a la tierra. Es traer el reino de Dios a la iglesia para poderlo llevar a las demás personas. Y no siendo egoístas, ¿verdad? Exacto. Es lo que usted quiere mostrar ahí. Sofi, ¿usted es una persona accesible a la iglesia? ¿Se pueden acercar a preguntar, conversar con usted? Usted está siempre para servir. Claro. Sí, yo lo sé, por eso lo estoy aclarando. Así que yo quisiera como que usted les exprese eso como iglesia, porque a veces, ¿verdad? Uy, ocupo tal cosa o no sé tal, o quiero que alguien ore, o ¿verdad? O cualquier otra necesidad. No hablemos solamente de las espirituales, ¿verdad? Sino que somos familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría usted a ellos? Porque a veces uno no se acerca porque no sabe qué puede, ¿verdad?, ser de bendición esa persona, ¿no? Yo estoy abierta para cualquier persona que quiera hablar conmigo, y creo que hay algo diferente que yo les puedo aportar, y es que yo vengo saliendo del mundo. Y no sé si quieren, no sé, por ejemplo, los jóvenes que se enfrentan a muchas cosas, yo les puedo contar las malas decisiones que yo tomé, pero para que vean que no hay que tomarlas y aprendan de lo que yo ya viví. O si hay alguna persona, por ejemplo, me he topado con personas que les gusta mucho como bailo y se ponen a hablar conmigo, no sé, igual a mí me gusta mucho hablar, yo sano eso en mi corazón, antes me costaba, pero para lo que necesiten yo aquí estoy.
Y como para cerrar nuestra entrevista, ¿cuál sería una palabra que Dios ponga en su corazón para la iglesia en un sentido de entender el mover que hay y luego que somos familia, ¿verdad? Porque creo que estamos en un movimiento, ¿verdad? En el espíritu donde Dios está transformando así desde lo más profundo hacia afuera, pero a veces hay muchos temores, ¿verdad? Y como iglesia no nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿qué les diría a usted acerca de eso, verdad? A través del mover y cómo verlo eso como una familia. Lo que Dios pone en mi corazón es como entender que cada uno de nosotros es único y especial y Dios nos puso aquí en la iglesia porque nosotros nos necesitábamos unos a otros y es porque Dios quería que nosotros pudiéramos vivir en familia. Pero eso no se puede lograr, vivir en una familia como la que Dios sueña, si nosotros no entendemos lo que Dios, cómo Dios nos creó a nosotros y quiénes somos. Si no respetamos la autoridad, por ejemplo, si no perdonamos la ofensa para que Dios venga y sane las heridas, entonces creo que hay como miedo a las cosas que estamos haciendo porque siento que son muy guiadas del espíritu y a mí me encanta, pero creo que es darle una oportunidad a los cambios y tener el corazón blandito a las cosas que está haciendo Dios y a las instrucciones de los pastores para que nosotros podamos experimentar lo que Dios sueña para nosotros como iglesia y como personas. Sí, sin obediencia a todo esto no va a poder suceder. Y a los chicos que te ven como mentora, como una persona, creo que de verdad como un testimonio para poder llegar a ese destino que Dios escribió para ellos, así como usted lo está haciendo. ¿Qué les diría? Les diría que, por favor, esperen los tiempos de Dios, que formen una relación con Él, que le den una oportunidad si no se la han dado, de conocerlo, de ser vulnerable, para que ellos vivan la vida que Dios tiene para ellos, porque yo los veo con mucho amor y me gustaría verlos vivir los sueños que Dios puso en sus corazones, que ellos tal vez ahí los sepan, pero Dios todavía los sabe más y son mucho más grandes de lo que ellos pudieran imaginar. Muchas gracias, Sofi. Con gusto. Hoy conocimos entonces un poco a Sofía Chacón, ¿verdad? Chacón. Una persona demasiado especial, creo que una excelente amiga y que de verdad Dios no pone personas en la iglesia porque no hay de otra, es porque hay estrategia en su corazón y era necesario que estuvieras aquí, Sofía. Muchas gracias. Así que bueno, un podcast más, los esperamos la siguiente semana. Hasta luego.